Bien, entonces el día de hoy vamos a ver lo que todavía es flujo de agua. Ya tenía pensado terminar ya el temario el día de hoy con flujo en 2D, pero una de sus compañeras creo que me ha dicho que quería que resuelva este ejercicio, que era prácticamente lo que entra el anterior semestre de flujo, bueno, este era flujo 2D creo, sí, y es flujo 2D esto. Entonces vamos a empezar lo que es flujo 2D, flujo de agua en dos dimensiones, con este ejercicio, sí, aunque aquí no se denota más tanto lo que es lo que se ve más que todo en el otro ejercicio, que es el de presas, donde van a ver método LAN y método de redes de flujo, sí. Esto más que todo es como para calcular sobre el caudal, aunque lo interesante de esto es que tiene el ensayo de permeabilidad de carga constante, lo cual les voy a enseñar hoy cómo se resuelve, sí. Bien, entonces vamos a dar inicio. Lo que dice acá es: un estrato de suelo permeable se ubica sobre un estrato impermeable. Ver figura, ¿no ven? Ahí la figura está ahí. Y nos dice para la cual la zona permeable se pide determinar el caudal que circula, dice, ¿no ven? Por el sistema si se conoce que h es igual a 3 metros y el ángulo de inclinación es de 8 grados. Asimismo, se sabe que la conductividad hidráulica ha sido determinada a partir de un ensayo de permeabilidad de carga constante. Los resultados se presentan a continuación y la temperatura a la que se realizó el ensayo es de 19 grados centígrados. Listo, simplemente es eso. No nos dice nada más, nos da esta figura donde la parte impermeable es la parte de abajo y la parte permeable pues es la de arriba, ¿sí, no? Todo esto. Esa es la zona permeable. Y acá está el nivel freático, ¿no ven? Listo. Entonces esta parte es la impermeable y esta parte de acá es la permeable, ¿sí? Bien, entonces, continuando, necesitamos saber simplemente calcular el caudal, ¿no ven? Nos pide calcular el caudal que está circulando por acá. Nos está pidiendo esto. Entonces, para lo cual yo simplemente tengo este sistema, ¿no ven? ¿Y cómo es caudal? A ver, ya habíamos visto, ¿no? Caudal les había dicho que es el Kia. Entonces, este valor de K, de acá, lo vamos a calcular con esto, ¿sí? Y ahora yo necesito saber el área y el gradiente hidráulico. Este gradiente hidráulico y el área tengo que calcular de esta figura, ¿sí? Bien, entonces lo que les estaba diciendo es que necesitamos calcular el caudal, ¿no? Bien, entonces lo que tengo que hacer es relaciones trigonométricas en sí, lo cual no es tan difícil este ejercicio, pero es interesante, ¿sí? Solo nos pide el caudal. Entonces, como ya les había mostrado, necesito calcular estos tres valores. El Kia, ¿no ve? Que ya les había dicho que esta es la ley de Darcy, ¿no ve? Un flujo en una dimensión o una dirección. Bien, entonces empezamos, ¿no? ¿Cómo haría esto? Bien, entonces yo necesito calcular gradiente hidráulico. Sé que gradiente hidráulico es igual a delta H, una pérdida de carga sobre longitud. Entonces necesito calcular eso. Área, pues necesito calcular también, ¿sí? Entonces vamos a empezar calculando el delta H, ¿sí? El delta H va a estar ubicado acá,
¿sí? Voy a trabajar más que todo con el puntero, ¿sí? Para que se ubiquen en los resultados, lo voy a anotar o escribir, ¿sí? Pero acá voy a hacer el delta h. El delta h es esto. ¿Y a cuánto equivale esto? Si se dan cuenta es un triángulo, ¿no? O sea, de acá, viene acá, luego acá, ¿no? Es como un triángulo, un rectángulo. Entonces el delta h simplemente sería, tengo cateto, bueno, necesito delta h, este es un cateto, ¿no? Tengo la hipotenusa y tengo este lado. Y para hacer eso puedo simplemente hacer, si se dan cuenta, este ángulo se va a reproducir acá igual, ¿no? Puedo hacer tangente del ángulo, ¿no? Tangente de ese alfa directamente era a delta h, o es a delta h sobre L', que es esta longitud larga, ¿no? Esta longitud de acá va a ser la misma. Y donde puedo despejar delta h directamente, ¿no? Delta h va a ser a tangente de alfa por L' o L' por tangente de alfa, ¿no? Entonces yo digo acá delta h es L' por tangente de alfa, ¿no? Y listo. Bien, entonces para que no se quede tan vacío el dibujo, vamos a tratar de dibujar, ¿no? A ver, voy a tratar de dibujar acá. Ya. ¿Qué color? Un color ya. Ya, supongo que ese está bien. No quiero que se vea tan vacío ahora, pero vamos a tratar de escribir ahí también. Entonces tenía que delta h, ¿no? Estaba hablando primeramente la pérdida. Vamos a tratar de hacerlo bonito. Delta h habíamos dicho que era igual a L' por la tangente de alfa, ¿no ve? Entonces, a ver, listo. ¿Sí? Ya. A ver ahora. Listo. Ahora sí. ¿No ve? Entonces delta h resulta ser eso, ¿no ve? Ya les había explicado por qué. Directamente, ¿no ve? Bien, entonces yo tengo delta h. Me falta calcular L, porque gradiente hidráulico ya les había dicho que es delta h sobre L, ¿no? Entonces esto ya está acá. Ahora, ¿a cuánto equivale L? Necesito calcular el valor de L, ¿sí? Entonces lo único que había hecho acá yo es en función de alfa calcular esto, ¿no ve? Pero sé que esto es L', sé que esto es delta h, y mi L va a ser esta, o sea, esta longitud de acá, o la misma que sería la longitud de acá, ¿no ve? Nada más. Bien, entonces este sería mi L, que sería prácticamente la hipotenusa, ¿no ve? Y también podemos hacerlo en función de el coseno, o en función de este ángulo igual, ¿no ve? Que sería igual al
el coseno de alfa va a ser igual a, no va a ser cateto adyacente, ¿no? Va a ser igual a cateto adyacente, bueno, hay coseno de alfa, a ver, vamos a hacerlo más bonito, sobre prácticamente la hipotenusa, que sería L. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Bueno, prácticamente sería esto de aquí arriba, ¿no? LL. Y esto tendría que proyectarlo así horizontal para que sea perpendicular y a es de 100. ¿Sí? Listo. Entonces ya tengo esta configuración. Puedo despejar L, que sería L' sobre coseno de alfa. ¿No ve? Bien. Entonces podemos dibujar, ¿no ve? A ver. Es lo malo de este ejercicio. Guay. Ya. Ya. Listo. Ya. Prácticamente sería eso L'. Bueno, lo que tienen que hacer para calcular el área igual es proyectar esto perpendicularmente. Ya. Bueno, ya más o menos ahí, ¿no? Ya. Listo, más o menos así tendría que ser el sistema o el dibujo que debería que hacerse. ¿Sí? Que esto no está perpendicular, ¿no? Tiene que ser perpendicular todo. Entonces acá vamos a, bueno, voy a utilizar esto como referencia. Acá lo puedo colocar y acá puedo decir directamente que L es igual a L', todo eso dividido, ¿no?, entre el coseno de alfa. Listo. Ya. Listo. Bien, entonces ya tengo delta H, tengo L, podría calcular el I, ¿no ve? Entonces ya voy acá, ¿no ve? Vamos a colocar solución. Tendríamos que sí o sí hacer eso de la gráfica para que entiendan. Ahora vamos acá. Entonces puedo insertar una ecuación, ¿no? Entonces acá yo digo I, que es gradiente hidráulico, va a ser igual a todo esto, delta H, delta H sobre L, ¿no? Listo, esa es la ecuación general. Antes de eso, pero podríamos haber escrito
la ecuación que predomina todo, ¿no? Podríamos haber escrito esto. El Kia, que es la ley de Darcy. Listo. ¿Sí? Bien, entonces acá podemos reemplazar valores. Delta H, que es igual L' por tangente de alfa. Tangente de alfa. Listo. Esto L es L' sobre coseno de alfa. Entonces tengo acá L' sobre coseno alfa, ¿no? Listo. Ya. Si se dan cuenta acá fácilmente, esto con esto se va. Bueno, en sí tienen que imaginarse lo que va a pasar, ¿no? Entonces esto sería como L' por tangente de alfa. Esto es lo que pasa en realidad. Tangente de alfa. Es como si estuviera dividido entre 1, ¿no? Y el de abajo es L' sobre coseno de alfa. L' con L' se va. Y ya sabemos que esto se hace de la siguiente manera, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios. Extremo con extremo simplemente nos quedaría tangente de alfa por coseno de alfa. ¿No ve? Y esto 1 entre 1 sigue siendo 1. O sea, los resultados sería este. ¿Sí? Directamente. Entonces, hacemos todo esto. Tangente de alfa por coseno de alfa. Directamente, ¿no? Entonces acá coloco tangente de alfa por coseno de alfa. Listo. Ya que es igual a tangente, si se dan cuenta, la tangente es igual al seno o sin de alfa entre coseno también de alfa. Todo esto multiplicado por el coseno de alfa. De donde directamente nos queda que todo se resume a esto. Nada más. ¿No ve? Porque coseno con coseno se va y nos queda esto. Listo. Bien. Entonces ya tengo lo que es el I, me falta calcular el área, ¿sí? Y para eso yo tengo que calcularle, como por eso había dibujado anteriormente esto, ¿no? Bueno, tal vez no era esta la manera, ¿no? Porque, bueno, mejor para que se entienda mejor, creo que está mejor hacerlo así. A ver, un ratito. Ya. Sí. Ya. El L ya conocemos, ¿no? Se había dicho que era esto, ¿no ve?
Hace rato quería dibujar directamente esto más, pero esto, bueno, creo que me he confundido directamente. Bueno, les iba a confundir más directamente hacer todo, no veo una línea hasta allá. Pero simplemente esta pequeña parte, ¿por qué se ha hecho? Para calcular lo que sería, ¿por qué se ha aumentado o dibujado esta pequeña parte? Simplemente para calcular el área de todo esto, ¿no ve? Necesito calcular el área y el área se va a proyectar en esta parte. Por eso es que he dibujado de esta manera, ¿no ve? Esa L, por así decirlo, proyectando perpendicularmente a un lado, en sí a la parte de arriba. ¿Sí? Entonces yo necesito calcular el área. ¿Y esto a cuánto va a ser? Yo lo voy a hacer por unidad, ¿no ve? Pero yo necesito calcular cuánto vale esto. Sé que el H vale 3, ¿no ve? Y este ángulo alfa creo que se proyecta también a este lado. Entonces el ángulo alfa estaría acá, creo. ¿Sí? Ahí cito. Que es este ángulo. ¿Sí? Entonces solo necesito calcular cuánto vale esto. Sé que este H es 3 metros. Entonces podría ser coseno, ¿no ve? Directamente coseno del ángulo. Ya tengo los 3 metros de acá. Nada más si puedo calcular esto, ¿no? Entonces directamente, a ver, vamos a colocar directamente la ecuación, ¿sí? Para que no se pierda mucho. Que está medio difícil dibujar todo y lo demás. ¿Sí? Vamos a copiar esto. Bueno, este mejor. Ya, a ver, entonces acá lo voy a hacer. Entonces directamente sería ese valor sería 3. Esos 3 metros es el valor de H que nos da acá, ¿no? ¿Dónde está? H vale 3 metros, acá está. Directamente por coseno de alfa. Listo. Sí. Entonces con una flechita señalo. Listo. Que esta proyección vale 3 por coseno de alfa. ¿Sí? Y yo necesito calcular el área, entonces como no sé cuánto voy a usar de diámetro, entonces hago un área unitaria, ¿no ve? Entonces yo voy a calcular el área de la siguiente manera, que va a ser igual a 3 por el coseno del alfa por 1. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Sí? Nada más. Bien. Entonces, ¿qué necesito? Ahora, simplemente necesito calcular, ¿no? Esto simplemente va a ser 3 por coseno de alfa, ¿no? No tengo que calcular nada en este caso. Todo es, si se han dado cuenta, bien, o sea, bien matemático casi todo, ¿no? El sistema, lo que se está haciendo acá. Y al final ya tengo I, ya tengo A. Me falta calcular esto, el valor de K, ¿sí? Para poder ya calcular el caudal, ¿no ve? Y el valor de K va a determinar si esto está en metros o en centímetros, ¿sí? Entonces nos falta calcular el valor del el coeficiente de conductividad hidráulica, que es el valor de K, para lo cual nos da esto, ¿sí? Bien, entonces esto hay que resolverlo, es un ensayo de carga constante, ensayo de permeabilidad de carga constante.
para lo cual yo necesito calcular el valor de K. Entonces eso se resuelve de la siguiente manera, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es saber qué ecuación van a utilizar. Y la ecuación que se utiliza cuando les dan ensayo de permeabilidad de carga constante es esta. Sí, a ver, vamos a pasarnos a la siguiente. Ensayo de carga constante. Listo. Entonces la ecuación se los voy a anotar acá. No la hice. A ver, este es el valor de K. Es igual a prácticamente B por L dividido entre delta H. Esto el ingeniero igual yo creo que les va a dar. Delta H, la pérdida, por el área por el tiempo. ¿Sí? Esta es la ecuación que se utiliza. ¿Sí? Y tienen que sacar estos valores de esta tabla. ¿Sí? Bien, entonces continuamos y decimos una cosa. Primeramente nos fijamos si los diámetros y las longitudes son las mismas. O sea, ensayo de permeabilidad dice que se ha hecho 3, mira, este es un ensayo, luego se ha hecho otro, luego se ha hecho otro. ¿Sí? Entonces tengo 3 muestras de ensayos y me dice el diámetro de la muestra 6.35, 6.35, 6.35, o sea, al decirme el diámetro ya con eso tengo que calcular el área, ¿no ve? Entonces voy a decir que el área 1 va a ser igual al área 2 y esto va a ser igual al área 3. Aquí longitud de la muestra, longitud 1, 2 y 3, 0,132, está en metros. ¿No? Entonces L1 es igual a L2 es igual a L3. ¿No ve? Entonces puedo rápidamente primero hacer esto. Listo, entonces yo digo acá que mi longitud 1 es igual a mi longitud 2, esto es igual a mi longitud 3. ¿Sí? Nada más. Listo. Y esto en metros sería bueno, acá está la longitud de la muestra, L1, L2 y L3 es 0,132 metros, lo cual en centímetros sería 13.2 centímetros. ¿Sí? Área. Entonces yo digo de la siguiente manera. Área 1 es igual al área 2 y esto es igual al área 3. Y esto es igual a la siguiente ecuación, o la ecuación de área, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces tengo acá pi. ¿Dónde está? A ver. Pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Listo. ¿A cuánto sería eso? El diámetro ya les había mostrado anteriormente, acá nos dice diámetro de la muestra clarito
6.35 centímetros. ¿Sí? Entonces todo vamos a calcular en centímetros y al final vemos si llevamos a metro o a centímetro nomás. ¿Sí? Bien, entonces tengo acá 1, 2, 3, ya, ¿no? 6.35 todo. Bien, entonces vamos acá, 6.35. Listo. Bien, entonces calculamos. Pi por 6.35 elevado al cuadrado. Ay, esto está mal. Listo. Lo cual me da 31.67, ¿no? Directamente. 7 centímetros cuadrados. Listo. Ya tengo el área entonces. ¿Sí? Bien. Entonces ya tengo el área, ya tengo la longitud. Lo que me falta calcular es el valor de K. Entonces para eso voy a utilizar esta ecuación, donde voy a tener K1, K2 y K3. ¿No? Esta es la ecuación. Entonces esta va a ser mi K1. Ya lo dejaremos ahí, K1. Bien, entonces K1 hago con la muestra 1. ¿Sí? Entonces me centro acá. ¿Sí? Y yo necesito calcular, ¿no? Primeramente necesito el valor de B. Prácticamente sería el volumen o la cantidad de flujo. Sí, mira que incluso dice flujo, ¿no? Listo. Entonces me concentro en este. El volumen, este sería B. Entonces ya tengo acá que es 305. Entonces voy a copiar acá. 305. La longitud, o sea, el volumen está en centímetros cúbicos. La longitud también en centímetros, 13.2. La pérdida, delta H. Aquí dice diferencia de carga, eso se refiere a la pérdida, que sería 60 en este caso, centímetros, ¿no ve? 60. El área es el mismo para todos, 31.67. Y el tiempo, cambio dice tiempo, ¿no? Tiempo en segundos, dice 20, 20, 20. Igual el tiempo es el mismo para todos, directamente acá copiamos 20. Y listo, ya tengo un primer valor de K en centímetros segundo. ¿Sí? Bien, entonces continuamos. Tengo el primer valor de K. Primero haremos de todos y después vamos a hacer el cálculo, ¿sí? K2, este sería el K2. Y lo único que variaría sería esto. 370 ya sería en este caso. La longitud sigue siendo la misma. Delta H y el tiempo. Delta H en sí, ¿no? Que sería 70. El tiempo sigue siendo 20. Listo. Vamos al valor de K3. El tercer coeficiente.
y acá nos da 385 y la diferencia de carga 82. Listo, y ya está. Entonces prácticamente hago esto: 305 por 13.2 dividido entre 60 por 31.67 por 20. ¿Y cuánto tengo? Tengo 0,106. Trabajando con 3 decimales tengo 106. A ver, vamos a trabajar con 3 decimales. Vamos. Sí. Esto sería centímetro segundo. Hago lo mismo para acá. La única diferencia es que esto vale 70 ahora. Y vale el de arriba 370. (0,110 centímetros segundo). Continuamos con el de abajo. Esto vale 82, la diferencia ahora. Y esto vale 385. Nada más, lo único que varía. 0,098. Listo. Ya tengo los 3 valores de K, pero solo necesito hallar uno. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es promediar prácticamente los 3. Entonces voy a hacer una ecuación K. Ahora vamos a insertar una ecuación. ¿Y dónde va a ser ese K? Este K, este promediado va a ser a qué temperatura. ¿A qué temperatura está? A la temperatura de 19 grados centígrados. Entonces voy a decir K a 19. Bueno, vamos a insertar mejor, más bonito. Entonces voy a decir K a 19 grados centígrados. Listo. Lo cual va a ser un promedio, ¿no? De K1 más K2 más K3 dividido entre 3. Listo. Entonces empiezo, ¿no? 0,106 más 0,110 más 0,098. Listo. ¿Ya cuánto es eso? Bien, entonces yo voy acá, digo 0,106 más 0,110 más 0,098. Todo eso dividido entre 3. Lo cual me da 0,105 promediado centímetros segundo. ¿Sí? Pero este es un valor de K a 19 grados centígrados. ¿Sí? Lo que hay que hacer es corregir, ¿sí? Entonces se dice que cuando, bueno, yo creo que el ingeniero les va a explicar igual, más a detalle tal vez, que la temperatura a la que debe realizarse este ensayo es a la de 20 grados centígrados. Si se lo realiza a una menor temperatura, entonces al final del cálculo hay que hacer una corrección. Si se realiza a 20 grados centígrados no hay problema, no hay que hacer ninguna corrección, ¿sí? Entonces yo necesito el valor de K. Entonces yo voy a decir
corregimos el valor de K para que se encuentre a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Sí? ¿Qué sería esta temperatura? ¿Qué sería? Bueno, ¿qué a esa es, no? Podría ser. Que, a ver, vamos a complementar algo más. Que a esa temperatura debe ser expresado. Listo. Bien, entonces necesito calcular el K a 20 grados centígrados. Esto lo voy a copiar. Listo. K a 20 grados centígrados va a ser igual a un valor de CT que vamos a ver en su formulario ahorita, que es un valor CT multiplicado por el K que han calculado. Prácticamente en este caso el K a 19 grados centígrados, ¿no? Podría ser a otras temperaturas igual. Bien, una vez hecho esto, entonces yo voy acá, miro. Bueno, acá está el formulario, entonces me voy a la... Esto lo van a tener ustedes igual. Entonces yo me voy acá más en la parte ya entrando a flujo de agua. Acá, ya. Listo, entonces ustedes se vienen acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, bueno, lo que van a utilizar en este caso, bueno, es esta tabla. ¿Sí? Esa es la que van a utilizar. Y si se dan cuenta, para 20, que es esta, bueno, mejor lo marco todo, ya nomás. Está, o sea, el valor de CT o ese factor por el que hay que multiplicar es 1. Entonces, si se realiza a 20 grados centígrados, si quieres corregir, lo multiplicas por 1, prácticamente es el mismo valor. Entonces, por eso es que esa temperatura de 20 grados centígrados no se corrige. ¿Sí? En este caso de nosotros es 19, ¿no? Listo. Entonces, este 19 es igual a 1,025 el valor de CT. Es el valor de CT, ¿no? Y para distintas temperaturas tiene todavía hasta 70. Sí. Entonces 19 dice que es 1,025. Entonces volvemos al ejercicio, en 1,025, ya está. Entonces digo que es 1,025 por lo que hemos calculado, 0,105. ¿Y eso a cuánto es igual? Listo. 0, bueno, redondeado a 108 nomás, ¿ya? ¿No? Centímetros segundo. Listo. Ya tengo el valor de K, que es el coeficiente de conductividad hidráulica, el cual está en centímetros segundo. Si yo quisiera puedo llevarlo a metros segundo también, no hay problema, puedo hacer la conversión. ¿No ve? No hay problema, eso se puede hacer nomás. Entonces sería prácticamente dividirlo entre 100, ¿no? Porque sería 0,108 por
Esto está en centímetros. Si yo digo 1 metro tiene 100 centímetros y listo. Es 1.08 por 10 a la menos 3. En este caso voy a colocar exponente a la menos 3. Esto ya estaría en metro, ¿no ven? Metro segundo. Listo. Nada más. Simplemente en eso se utiliza lo que es este ensayo, que también puede darles cuando estén realizando el método LAN o método de redes de flujo para hallar el caudal o la presión o fuerza de levante en una presa de hormigón armado o de concreto. Y ese ejercicio lo vamos a ver el día domingo, ¿sí? La siguiente clase, para terminar el temario, ¿sí? Pero podría darles también ese ejercicio con este, ¿sí? O sea, una combinación para hallar el valor de K. Bien, en este caso hemos hallado el coeficiente de conductividad hidráulica. Sí, todavía no hemos acabado nada, ¿no? Simplemente nos dice calcular el caudal que circula por el sistema, si se conoce que H es igual a 3 y todo lo demás. O sea, al hacer que H esté a 3 metros, o sea, ya me está diciendo acá automáticamente que todo está en función de metros. Todo lo que he calculado, bueno, al incluir esto, este valor, ya estoy influenciando en que las unidades son metros. ¿Sí? Entonces, simplemente al utilizar ese 3 ya estoy diciendo que es metros. En este caso no afecta, ¿no? Este simplemente es una ecuación en función del ángulo. En acá ya no ven, ya está afectando acá, esto está en metros. Nada más. Entonces, a la fuerza tenía que calcular en metros el valor de K. ¿Sí? Que es este, coeficiente de conductividad hidráulica. Listo, K. Listo. A ver, tengo el área y tengo el I. Entonces yo necesito calcular el caudal, que simplemente es esta ecuación. Bien. Entonces calculamos el caudal. Listo. Acá tengo el valor de K, que es 1.08 exponente a la menos 3 por el valor del gradiente hidráulico, que es I. En este caso I me dice que es seno de alfa. Yo coloco acá seno de alfa, y alfa me dice que es, bueno, acá no está escrito, simplemente me dice acá, el ángulo de inclinación es de 8 grados. 8. Listo. Podríamos colocarlo, ¿no?, en paréntesis para que se vea mejor. Seno de 8. Listo. Por el área, prácticamente es esta, 3 por coseno de alfa. ¿No? Podríamos haber reemplazado esos datos valores, pero mejor acá, no ve, directamente. Que sería 3 por coseno de alfa. También es 8. Listo. Ahora sí puedo calcular. 1.08 por 10 a la menos 3 por seno de 8 y por 3 por coseno de 8, lo cual me da
un caudal de 4,465 por 10 a la menos 4. 465 exponente a la menos 4 metros cúbicos segundo sobre metro. ¿Sí? Ay, que no me gusta esto. A ver, metro cúbico segundo metro. Ya, mejor así. ¿Sí? Listo, esas son las unidades. O sea, dice que es el caudal por cada metro. ¿No ven? Unidad de por cada metro que pase, el caudal es este. ¿Sí? Nada más. Y listo. Ahí terminaría el ejercicio. No sé si tienen alguna duda. A ver. Listo. El caudal sería ese. ¿Sí? Estos valores ya si quieren ustedes lo hubieran quizás calculado acá directamente, pero yo lo he dejado así para reemplazarlo directamente al final, ¿no? Que da igual, ¿no ves? Si lo calculan acá y luego lo reemplazan directamente los resultados acá, ¿no ven? Pero para que sea algo más exacto yo lo he dejado así, ¿sí? De esta manera. Bien, entonces el ejercicio terminaría allí. No sé si tienen alguna duda o algo que no se haya entendido quizás para que les vuelva a Bueno, explicar. ¿Sí? quería preguntarle sobre el área, que siempre va a ser a la unidad. Sí, a la unidad en este caso, ¿no? En este caso porque no nos da, o sea, no nos da otro dato más, digamos, ¿no? No nos da una longitud o algo más, ¿no? En este caso sí o sí a la unidad porque no, o sea, un área unitaria simplemente tenemos que hacer. O sea, no tenemos de otra prácticamente. ¿Sí? Mientras en el caso de, porque esto es en el suelo, ¿no ves? Si te das cuenta, es como un sistema, es como un sistema de suelo donde esta es una zona impermeable. O sea, al decir impermeable quiere decir que puede ser roca esto, aunque la roca también es algo permeable, pero puede ser una roca, por así decirlo, o alguna superficie metálica, por así decirlo, una superficie metálica que no pasa nada de agua, no es nada poroso. Entonces se le ha colocado tierra, esto es arena, digamos, no es suelo, y pues por ahí se echa pasar este caudal. Bueno, hasta acá está este flujo, ¿no? Que está viendo este sentido. Y pues vos no puedes medir, o sea, puede ser amplio, puede ser un río, lo que sea, ¿no ven? No se sabe qué puede ser, entonces por eso tienes que tomar áreas unitarias nomás. O sea, cuando no tengas más que hacer, área unitaria. Igual que en los volúmenes, si no tienes qué volumen tomar, tomas un volumen unitario, ¿sí? Entonces, es cuestión más de criterio quizás, ¿sí? Darse cuenta, sino porque si te das cuenta en flujo en una dimensión, nos daban diámetros, o al hacer este ensayo te da un diámetro, ¿no ve? Te da un diámetro, vale 90, supongamos. Entonces vos ya sabes, ¿no ve? El área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Lo cual simplemente esto casi podemos calcular más que todo solo en laboratorio, porque controlamos el diámetro y todo, pero en la vida real casi no controlamos mucho eso. Entonces casi en la vida real ya, bueno, cuando ya van a trabajar siempre tratan de hacer todo por unidad de área o por unidad de volumen, ¿sí? Y eso vayan acostumbrándose porque así siempre, incluso si se dan cuenta los pesos unitarios y todo lo demás, siempre está, digamos, 18, por ejemplo, ya dice kilonewtons. ¿Y por qué unidad? Metro cúbico. Entonces quiere decir que 18 metros cúbicos por cada 18 kilonewtons por cada metro cúbico, ¿no? Por cada volumen de metro cúbico.
o cuando te dan una carga, pues pongamos una carga, digamos, y bueno, esto ya es saliéndose de la materia quizás, ¿no? Pero no, bueno, todavía no están tocando el tema de cargas, no están viendo, porque solo van a ver esfuerzos efectivos. Entonces pongamos que te da una carga, te va a dar, bueno, más que todo trabajamos en kilonewton, lo que es geotecnia, sobre metro cuadrado, o sea, unidad de metro cuadrado, o sea, unidad de metro cuadrado, ¿no ve? Y esto ya te va a dar un valor, ¿no ve? 150, 80, cualquier valor, lo cual esto sería igual a kilopascales, ¿no ve? Entonces, o sea, por unidad de, o sea, siempre va a ser a la unidad casi en esos casos, ¿sí? No es que, no es porque sí, no es porque yo quiera o porque no, es porque no tenemos más alternativas que hacer eso, ¿sí? Porque en laboratorio sí se puede controlar, ¿sí? No sé si tengan alguna duda más o algo que no se haya entendido. ¿Se entendió? Sí. Ah, ya. De nada, de nada. Oxy, tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo has sacado el gradiente hidráulico? Ah, ya. Está bien, no hay problema. Ya. ¿Dónde está? Aquí está el gradiente hidráulico, ¿no? Bueno, es este. ¿No ve? Esto. Ya. Todo empieza de acá, ¿no ve? Entonces, primeramente, todo empieza, bueno, utilizando, tratando de hallar estas ecuaciones, ¿no ve? Donde primero calculamos el delta H, luego calculamos el L, que sería esto, como la hipotenusa. Pero lo primero es saber, ¿no ve? ¿Qué ecuación utilizamos o qué ecuación va a gobernar en este sistema? Va a ser esta. El KIA, ¿no ve? La ley de Darcy. El caudal es igual al coeficiente de conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico y por el área. Entonces el coeficiente de conductividad hidráulica ya nos dice incluso en el enunciado que va a ser calculado por este ensayo. Y no sé cuánto es el área tampoco. Entonces yo lo que hago es lo siguiente, ¿no? El gradiente hidráulico sé que es, y está igual a la ecuación, es que es I es delta H, una pérdida de carga entre la longitud. Entonces lo que he hecho es primeramente hallar esos dos valores, que es acá, delta H es esto, del punto donde está iniciando al punto donde está terminando, cuánto vale. Y ese delta H simplemente es este, ¿no ve? Que ya les había explicado que este ángulo y este ángulo se proyectan acá. Pues es más relación trigonométrica, ¿no ve? Que sería prácticamente tangente del ángulo a que es igual. Sería igual a delta H, que sería este lado, sobre L', que sería la parte de acá, ¿no ve? Que es esta de acá abajo, que es la misma. Entonces de ahí despejo delta H y ya tengo esta ecuación. Listo. L', bueno, L lo mismo, ¿no ve? Tengo el ángulo, tengo L', entonces hago lo mismo, ¿no ve? Pero esta en vez en función de coseno, coseno del ángulo alfa, digo que es a L', que es esto, sobre L, que sería esta longitud de acá, bueno, ¿no ve? Sobre esto. Yeah. Y de ahí despejo L, ¿no ve? Que sería prácticamente L' sobre coseno de alfa. Y listo, nada más. Todo eso lo que he calculado ya está ahí. Prácticamente solo le he llevado a las ecuaciones y les he reemplazado valores. Acá tengo delta H y L, ¿no ve? Entonces L' con L' se va. Y luego acá es como si estuviera dividido entre 1, ¿no ve? Entonces medios con medios, extremos, bueno, centros con centros, ¿no? Medios con medios, extremos con extremos, ¿no ve? Entonces, los extremos serían tangente y el coseno, por eso es que se multiplica. Y acá 1 por 1 sigue siendo 1, entonces por eso no se divide entre nada. Entonces de acá es simplificado nada más, ¿no ve? Tangente sé que es seno sobre coseno, donde coseno con coseno se va y me queda solamente el seno. Y de ahí viene este valor. No sé si se ha entendido porque a grandes rasgos lo he hecho.
¿Se ha entendido esa parte? Sí, esa parte sí. Ya, listo. Gracias. De nada. Ya. Mm, bueno, eso sería toda la clase por hoy. Lo vamos a dejar acá. El temario lo voy a terminar el día Oh, sí, domingo. una cosita. Sí, sí, dígame. ¿Tuvieras los exámenes del anterior semestre? O sea, creo que hizo por partes, creo. Sí, eso es lo que creo que ha pasado, pero voy a tratar de conseguírselos su examen, ¿sí? Les voy a enviar al grupo. Si fuéramos resuelto dos ejercicios, y este es uno que estamos resolviendo ahora, y el otro habíamos resuelto creo de propiedades y índice, creo que un ejercicio más. Y de clasificación, pues ya saben, clasificación, les he explicado todo, prácticamente todos los casos que hay. No creo que haya, bueno, tal vez el único caso que no les he explicado es el cuando hay que corregir, ¿no ve? Pero les he explicado cómo se corrige y cuándo se corrige. También les he dicho en qué casos hay que corregir y cuándo no. Sí, les he explicado la curva granulométrica igual que en exámenes pasados ha entrado. Y o sea, no es tan difícil, ¿no? Les he dicho que es más fácil todavía, ¿no? Y se han debido dar cuenta los que han practicado que es más fácil hacer la curva granulométrica que estar llenando la tabla de granulometría. O sea, de la tabla puedes sacas la gráfica si lo haces en Excel, en realidad. Eso es lo que hacen. Primero hacen la tabla granulométrica y en función de diámetros y porcentajes que pasan, sacan la gráfica de curva granulométrica. ¿Sí? Pero es más fácil que te dé la gráfica a que te dé solo o sea, la tabla para hacer, porque tardas más, ¿sí? O sea, yo les recomiendo así como, ya que ya doy tiempo, digamos, en la materia, yo les recomiendo que vayan practicando velocidad, ¿sí? Les recomiendo mucho eso, que practiquen velocidad, ya que el examen del ingeniero, o sea, no dura prácticamente 1 hora y media. Va a durar 1 hora 20, yo creo, tal vez 1 hora y media también, ya que ahora es medio virtual, pero traten de insistirle en que les dé el examen completo. O sea, que les dé directamente en PDF o que les presente él en la pantalla el examen completo, o por lo menos de 2 en 2 ejercicios. ¿Sí? Ya que si les da de ejercicio en ejercicio y justamente el primer ejercicio que les da y no sabes hacer nada o te confundes y no sabes, o sea, vas a perder tiempo pudiendo hacer otro ejercicio, ¿no? Eso es lo bueno cuando nos dan un examen completo. Empiezas por el ejercicio que más fácil se te hace y dejas lo que tienes dudas o se te complica para el final, ¿no ven? Entonces yo les recomiendo que traten de decirle al ingeniero eso, ¿sí? Yo creo que deben estar ahorita en el capítulo de flujo de agua, ya han debido entrar, tal vez han debido ver flujo 1D todavía, flujo 2D tal vez no lo han visto, lo van a ver recién, o tal vez hoy día ha empezado, no sé, pero yo voy a hacer un ejercicio de flujo en 2D el día domingo y con eso voy a terminar. Yo creo que voy a tratar de conseguir el ejercicio del anterior semestre que ha entrado en flujo 2D, o si no del verano, creo que era similar. Les envié el examen de verano, ¿no ven? Entonces era similar, creo que lo que ha entrado. A ver, aquí dice... Oh, sí, ya estamos por sobrecarga empresas Sí. por método de ley. Ya, Es como sí, que creo casi que ya habíamos terminado. eso es flujo de agua, sigue siendo flujo de agua. Es el 2D. Lo que les he explicado yo al principio era flujo 1D, ¿no ven? La anterior semana. Esto igual es parte de flujo 2D lo que hemos hecho hoy día, pero me falta hacer la presa, todavía un ejercicio con la presa. O sea, tal vez con el ingeniero han hecho también el LAN, el redes, pero a veces el ingeniero hace a la rápida, tal vez, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es hacerlo un poco más detallado, para que ustedes entiendan y no se pierdan tanto. ¿Sí? Entonces todavía siguen en flujo de agua, ya están entrando a las presas, entonces sí, ya van a acabar tranquilamente. Entonces yo creo que su examen no se va a mover de la fecha establecida. Por lo que yo les recomiendo que practiquen, sí, ya, o sea, tienen harto pronto, o sea, clasificación sí o sí practiquen porque eso sí se va a entrar. De flujo de agua es lo que siempre he tenido yo dudas de que
o va a entrar en 1D o va a entrar 2D, o al final a veces entra los dos. ¿Sí? Ese siempre ha sido un misterio para mí, o el ingeniero igual. A veces mete solo uno, a veces mete los dos, a veces no sé en qué pensará, pero espero que les vaya bien, ¿sí? O sea, que vayan estudiando, ¿no? Las propiedades, índice y clasificaciones, les aseguro que sí o sí va a entrar. A ver, Maite me dice que hoy día ya terminó el temario, entonces ves, yo creo que van a avanzar nomás ya con esfuerzo efectivo la siguiente semana. Sí, pero ya, si ya terminó, entonces ya tienen idea de lo que va a entrar, ya les ha debido decir todo el ingeniero. Así que vayan estudiando nomás, ¿sí? No se confíen tanto. Y como les he dicho, la materia, bueno, prácticamente no es tan difícil. Aunque muchos les va mal, digamos, pero o sea, es por cuestión de tiempo más que todo a veces. O sea, te pisa el tiempo y no acabas, ¿sí? Entonces les recomiendo que practiquen, ¿sí? Es mi única recomendación, que practiquen. No les voy a decir siempre que va a entrar. Pero es obvio que va a entrar de los 3 capítulos, sí o sí. Pero de entrada yo estoy seguro que va a entrar clasificación y propiedades índice. Flujo de agua, sí, eso sí, no sé, no podría decirles, va a entrar solo flujo 1D y practiquen eso, o flujo 2D y practiquen eso. ¿No ve? Entonces, pero igual tienen que saber hasta donde, si han dado cuenta, flujo 1D es mecánico, no hay donde perderse. O sea, yo lo hago de la manera más rápida posible, es mecánico, todo mecánico, no se pierde mucho tiempo, o sea, practiquen. Clasificación, traten de acabar en a lo mucho 20 minutos, o tal vez menos incluso. O sea, cuando tienes práctica lo haces rápido, ¿no? Clasificación por lo menos dominen bien, porque eso sí o sí va a entrar y no es complicado clasificación. Flujo de agua, pues tampoco es tanto, solo que es un poco larguito el flujo 2D, dependiendo si solo te pide el método LAN o el método de redes de flujo. El método LAN es más corto. Y lo bueno del ingeniero es que no lleva todavía incluso lo que es, ¿qué se llama? Fragmentos, lo que lleva el ingeniero Salinas. Y presas en arenas, no lleva el ingeniero. Sí, o sea, hay varias cositas que el ingeniero no toca tanto. Sí. Ya. Entonces, con las recomendaciones, vayan estudiando, muchachos. Si tienen dudas de algo, pues me avisan. Yo voy a estar pendiente todavía al celular para responderles de alguna manera. Y si la duda es demasiado, bueno, digamos, no puedo explicarles de la manera o como para que entiendan, entonces pues tal vez ya les voy a decir, hagamos una videollamada, un meet, me presentas en qué parte tienes duda exactamente y yo te voy a explicar presentando en la pantalla, porque es la forma más fácil, por así decirlo. Porque a veces explicar por WhatsApp no se puede tanto bien a detalle, ¿sí? Algunas cositas. Pero si se puede, entonces simplemente les voy a explicar, ¿sí? Bien, entonces aquí quedaríamos hoy. Y si no hay dudas del ejercicio, pues nos vemos el día domingo, ¿sí? Para terminar el temario de la materia y así ya puedan dar su examen tranquilamente, ¿sí? Por ejemplo, este es del anterior semestre, igual, ¿no? Entonces solo les faltaría 1 o 2 preguntas del anterior semestre, quizás. Porque hemos hecho, ¿sí? Y los exámenes que les he pasado, pues vayan practicando. No se descuiden tanto, ¿sí? Bien, si no hay más dudas, pues nos vemos, muchachos, se cuidan. Chao, chao.